A esta hora de la mañana, ya a las 11:32 en Colombia, comenzamos nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes disponer de ellos totalmente gratis. Si quieres ingresar a todas nuestras plataformas de estudio, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal. Ahí encuentras el enlace para ingresar a nuestra plataforma virtual, nuestra plataforma web, donde puedes encontrar todos nuestros estudios. A esta hora de la mañana saludamos a todos nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas de estudio. Saludamos también a nuestro pastor invitado en esta mañana, a nuestro panelista ya conocido por esta casa radial. Hoy tendremos un tema muy importante entonces, con la fuerza de un padre en base a Salmo capítulo 60. Estaremos hablando en esta mañana. Pastor Wesley, ¿cómo se encuentra usted? Dios le bendiga. Amén, amén, mi pastor y amigo, y bueno, a todos los que están sintonizando la emisora, un gran abrazo desde acá de Colombia, específicamente de Corinto, bueno, un pueblo de bendición, declarando que la gracia, el amor de Dios por su Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, con sus familias, y desde luego en esa responsabilidad, según el tema que Dios nos da hoy, con la fuerza de un padre de poder seguir esforzándonos, de poder seguir sacando fuerza, como dice la palabra, de por allá de donde no la tenemos, sabiendo que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y desde luego en esta tarea tan titánica, tan grande, tan maravillosa como lo es el de ser padres. Mi pastor, muchas gracias por hacerme parte de este tiempo, y a todos los oyentes que ojalá este día, esta hora la podamos aprovechar al máximo, aunque estamos a la distancia, pero nos une el Espíritu Santo de Dios, y que podamos sentir ese calor de familia, de ser uno en el Señor, y de seguir esforzándonos por ser cada día mejores como padres, para levantar las familias que Dios ha diseñado para nosotros y con las cuales tenemos responsabilidades. Así es, gracias a usted, pastor, por estar también con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a nuestros oyentes también que se encuentran conectados en cada una de las diferentes plataformas de estudio. Bienvenidos cada uno de ustedes. Recuerda, puedes sintonizar este programa más adelante si quieres volverlo a escuchar en nuestras plataformas digitales, nuestros podcasts también en YouTube y en nuestra página de la emisora Pan de Vida. Actualmente vivimos en la tercera revolución industrial, denominada la era del conocimiento, donde la globalización ha eliminado diversas fronteras para las cuales hay que prepararse para poder desenvolvernos, para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Así que es necesario entonces que estemos altamente preparados, porque estamos en un mundo altamente también competitivo y donde los cambios son la norma cotidiana. Por ello, todo padre que ame a sus hijos tiene el deber de prepararlos y así contribuir a su alta realización integral en todos los campos, y de esta forma cumplir su verdadera misión, la cual no es solo ser proveedor, porque a veces nos quedamos solamente en esa definición de padre, que es un proveedor. Hoy en día un padre es mucho más que solo ser un proveedor. Hoy en día debe ser un formador, el primer modelo de identificación, el primer formador o educador para desarrollar destrezas y habilidades para la vida de nuestros hijos. Ese es el tema que estaremos tratando, mi querido pastor. Sí, claro que sí. Con la gracia del Señor, en la palabra de Dios encontramos múltiples ejemplos. Uno puede decir desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios en su misericordia
nos permite tener este manual de la familia, como le llamamos, ¿no? La Biblia, la Sagrada Escritura es el manual de la familia, donde encontramos desde su diseño hasta cómo se forma, cómo se hace restauración, en fin, todo está allí en la palabra, y a la luz de el salmista David, pues cómo entender según esos principios que habla en el capítulo 60, ¿no? Acerca de cómo Dios lo hace, y en esa síntesis que encontramos en el Salmo 60, cómo llegar a cumplir el propósito, el diseño de Dios, no solo con la familia, porque cuando Dios habla de su propósito de tener una nación, un pueblo, pues desde luego establece unos principios en un núcleo familiar, y una de ellas es una responsabilidad grande, aparte de tantas que tenemos como padres, es decir, el papá debe mostrar esa fuerza que nos caracteriza para sacar adelante la familia, y como lo mencionaba Pastor José Luis, no se trata solo de dar alimento, techo, vestido, sino dar algo más de esa fuerza que nos caracteriza, mi pastor. Ese es el tema entonces que vamos a estar enfocados en esta mañana. David, como todos lo sabemos, era un gran adorador, un salmista, el cual consideraba que Dios era maravilloso como Padre, sino que en este salmo en particular David considera que Jehová Dios es ese Padre maravilloso que lo cuida, pero lo prepara, pero hay algo especial que él denota aquí ya en el versículo 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Algo importante, David no dice Jehová hará grandes proezas, sino que él dice con Él, con Dios, haremos grandes proezas, haremos proezas. David sabe que Dios le ayuda, pero él tenía que involucrarse, porque muchas veces nosotros todos le dejamos la responsabilidad de nuestro éxito a Jehová, nuestro Padre, y muchos hijos sucede lo mismo hoy en día de manera secular. Por eso David es interesante, como él está seguro que Jehová le ayuda, pero también él es consciente de que con Jehová podía hacer proezas. Y qué bueno que nosotros a nivel espiritual también entendamos que Jehová hace grandes cosas, pero que con Él nosotros también podemos hacer grandes cosas. Dios hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural. Y en base a esto es lo que estaremos entonces desarrollando este tema. Que nosotros como padres posiblemente podemos hacer grandes cosas porque tenemos algún tipo de experiencia, tenemos un conocimiento. Le llevamos a nuestros hijos en esa experiencia, pero que nuestros hijos entiendan y que nosotros entendamos que es un trabajo en conjunto, que no se trata solamente que nosotros como padres consigamos grandes cosas, sino que entrenemos, preparemos, desarrollemos a nuestros hijos para que ellos junto con nosotros logremos grandes cosas. Y eso nos llevaría, mi querido pastor, a entender, como usted lo explicaba, que lo hermoso de una familia es la unidad, es el trabajar en equipo, y que los hijos puedan decir, con mis padres, con la habilidad de ellos, con mi habilidad, podamos y podemos hacer grandes cosas, porque muchas veces desperdiciamos eso valioso que tienen nuestros padres, que se llama experiencia, y entonces nosotros decimos es que ellos ya son anticuados, es que ellos no saben, es que estamos en otro tiempo. Precisamente nosotros como padres podemos encajar en cada uno de los diferentes tiempos. Sabemos que estamos en un tiempo moderno donde la competitividad es muy alta, se está compitiendo constantemente, y ahí es donde tenemos que estar nosotros preparados para esos cambios. Que como familia nosotros no podamos decir es que él es muy joven y por eso él todavía no puede, o que podamos decir no, es que él ya está demasiado viejo y tampoco puede. No, un equipo. Aquí miramos una especie de equipo, David con Jehová. No quiere decir que entonces nosotros estamos a nivel de Dios, no, pero sí para esas cosas seculares que David necesitaba conseguir. Por eso él dice, con Jehová, en Dios, dice, haremos proezas.
Con Dios, necesito la ayuda de Dios y haremos grandes cosas. Con la ayuda de mis padres lograré grandes cosas. Con la ayuda de mis hijos lograremos grandes cosas, mi querido pastor. Desde luego que sí, y todos los oyentes, hermanos, hermanas, todas las personas que sintonizan en este tiempo, creo que todos somos conscientes del gran problema de las nuevas generaciones, en tanto se ve mucho facilismo en la vida y resultado de ello la gente busca dinero fácil, porque la gente no quiere esfuerzo, pero digamos que en su gran parte la culpabilidad hace parte del error de nosotros como padres, o al menos digo yo, de la mayoría de padres, que quizás con ese ánimo de que esa frase, muy común escucharla, es que yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí, pero sufrimiento no es digamos una cosa mala, ¿no? Porque el texto habla claramente en el verso 3 cuando dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, y dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Es bonito cuando al final el Señor, David expresa en Dios haremos grandes proezas, o sea, junto con, al lado de, pero para ello tiene que haberse aprendido a surgir de cosas difíciles. Y vuelvo a repetir, hoy día la gran mayoría de padres no quiere que sus hijos la pasen tan duro como la pasamos nosotros como padres. Entonces, pero lo que estamos haciendo es, digamos, contrario a lo que nos ha llevado a nosotros a ser guerreros, a ser valientes, a ser resilientes, a sobreponernos a todas esas cosas duras. O sea, nosotros lo hicimos porque no había otra opción. Quizás lo que estamos haciendo equivocadamente es allanando el camino para nuestros hijos y a veces esa sobreprotección de alguna manera se constituye en un menosprecio disimulado, dicen los que saben, ¿verdad? Entonces estamos de pronto haciendo mal a nuestros hijos cuando queremos que todo sea fácil, ¿no? Para ellos. Uno recuerda la experiencia del águila con el aguilucho, con el polluelo, ¿verdad? Ellos cuando ya está en tiempo de volar, le quitan todas las plumitas, todo el abullonado para que él sienta las tunas, porque los nidos de las águilas tienen tunitas, entonces con ese fin de ¿qué? De que él pueda volar. Y si no hace eso, pues bueno, de alguna manera no podrá volar y remontarse a las alturas. Es lo que uno puede ver en contexto de la palabra. Hay un tiempo de dificultad. Es lo mismo que uno puede pensar y en eso aún en el contexto de la interpretación bíblica y teológica de si la vida cristiana aún hay que lucharla o esforzarse o es fácil y muchos vacilan en eso. Aún eso se aplica en la relación de padres e hijos. Entonces dicen, no, es que Cristo ya padeció, entonces nosotros no tenemos que padecer. Y de ahí que surge la mayoría de gente creyendo en el evangelio de la gracia solamente, donde no hay que esforzarse, donde Dios todo lo hace, donde los líderes ya, los pastores hacen todo por su iglesia, los apóstoles. Entonces la gente no quiere ese compromiso. Imaginémonos a Jesucristo diciendo, bueno, el que quiera venir en pos de mí, tome su prosperidad, tome su bendición y sígame, porque ya yo morí en la cruz, no carguen su cruz, pero Jesús está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, pues bueno, tome su cruz y sígame. O sea, eso quiere decir que cada uno tenemos que aprender a enfrentar, es lo que está diciendo David. Hemos entendido que nos has hecho ver cosas duras, porque eso es lo que vamos a enfrentar, pero la bendición es que no vamos a estar solos, sino que Dios está con nosotros, ¿sí? No se trata de vivir una vida cristiana de todo el tiempo sacrificio, sino de que hay momentos duros y tenemos que pasarlos, sobre todo sabiendo, son más cortos los tiempos,
que Dios está con nosotros. De igual manera, es esa experiencia que tenemos que tener con nuestros hijos, de permitirles cosas duras y momentos duros, pero siempre estar allí con ellos, mi pastor. Así es. Por eso nuestro tema de hoy, ¿qué hace la fuerza de un padre? Con la fuerza de un padre, ¿qué significa? Aprovechemos esa fuerza del padre para que me catapulte, para que me lance, para que yo pueda llegar más lejos aprovechando su fuerza, aprovechando su experiencia, aprovechando su conocimiento. Pero como dice nuestro pastor, hoy en día lastimosamente usamos la fuerza, y los padres modernos de hoy en día utilizan su fuerza, pero no para lanzarlo, no para hacerlo llegar lejos, sino para hacerle las cosas. Y ahí es donde se comete la falla, y ahí es donde ha empezado el declive y el daño de nuestros hijos. Vamos a mirar en base a este salmo entonces qué hace la fuerza de un padre. Primero, permite que tengamos situaciones difíciles, como ya lo ha explicado nuestro pastor en el versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, como nos ha explicado nuestro pastor. Las situaciones difíciles son las que nos quitan los miedos. Las experiencias difíciles nos preparan para enfrentar los ataques de la vida. El mundo es difícil. Jehová Dios lo sabe. Me gusta mucho cuando David en el Salmo 144:1 él dice: bendito sea Jehová, porque Él me entrena, me prepara, me capacita para la guerra. Él en ningún momento se lamenta, Él en ningún momento dice: bendito sea Jehová porque me quitó las guerras, porque me quitó las batallas. No, Él no da gracias por haberle quitado las batallas, Él da gracias a Jehová porque lo ha entrenado, porque lo ha preparado. No quiero hablar mal de la nueva generación, pero solamente hablo de los atributos de la antigua generación, donde muchos de nuestro tiempo podríamos decir: yo soy lo que soy gracias a mi padre, yo he conseguido lo que tengo gracias a la exigencia de mi padre. Hoy en día casi eso ya no es posible, ya no se puede escuchar eso, porque como dijo nuestro pastor, el padre lo que él quiere es evitarle el sufrimiento. Hoy en el devocional que compartía hablaba algo de eso en la palabra, donde Jehová mismo dice: yo te hice pasar por el desierto, yo te hice pasar necesidades, yo te hice pasar dificultades para saber qué había en tu corazón. Y eso es lo que a veces nosotros no tenemos esa oportunidad de experimentar esas cosas difíciles, que son las que forman nuestro carácter, que es lo que hace que nosotros podamos avanzar, mi querido pastor. Desde luego que sí, creo que es muy propicia la palabra de nuestro Dios en estos tiempos, porque digamos, no solamente está afectando esto a la comunidad cristiana, sino a la no cristiana, ¿no? Uno puede ver muchos cristianos educando a sus padres, vendiéndoles una idea de un evangelio fácil, y cuanto más la gente que no tiene como base de sus vidas, de su familia, la palabra de Dios. Encontramos muchos jóvenes yendo a grupos armados, integrando bandas de asalto, de todo tipo de mal. Le encontramos buscando dinero fácil en el narcotráfico, o queriendo viajar a otras naciones para buscar una vida donde sea más fácil, cuando donde estemos Dios nos puede sacar adelante. Creo que es importantísimo que tomemos muy en cuenta este principio de la palabra de Dios. Entre otras palabras, esto es creer. Cuando mostramos a los hijos el camino duro, difícil, es creer en su capacidad. Cuando le hacemos el camino fácil, estamos haciéndole sentir que él no tiene la capacidad y que nosotros tenemos que hacerlo por ellos. Es distinto ir con ellos, que es lo que nos dice la palabra también. En segundo lugar, no solamente permite que Dios tengamos situaciones difíciles, sino también, en segundo lugar, Dios promete acompañarnos como Padre. Ahora, qué sensación, aun cuando lo digo, yo no tuve la bonita experiencia de caminar con mi papá, pues porque no estuvo a mi lado, no me reconoció, bueno, toda una historia,
Pero suena muy bonito, ¿no? Ver, me sensibiliza mucho cuando vean imágenes papás caminando con sus hijos, cogiéndolos de la mano, enseñarlos a caminar. Hay una diferencia y hay un diseño de Dios para que el papá haga que sus hijos crezcan con esfuerzo. Es distinto, por ejemplo, cuando un niño está empezando a caminar, sus primeros pasos, desde allí hay una diferencia entre el papá y la mamá, y claro, ambas son buenas, ¿no? Ambas reacciones. Cuando el niño cae, la mamá corre a levantarlo. Cuando el niño cae, la reacción del papá es: hijo o hija, levántate, que tú puedes, tú puedes. Entonces, toda esa tarea de acompañamiento, ya cuando los hijos están más grandes, necesitan acompañamiento, y es donde uno debe estar allí. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y esa promesa le hace a uno traer un fresco al corazón de decir: así sí, así sí, para donde sea, cuando sea y como sea. Dice: y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te arrastrarán, no te llevarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice Dios: no te haré pasar por las aguas. No dice Dios: no te haré pasar por los ríos. No dice Dios: te libraré de la prueba del fuego. No dice Dios: la llama no arderá en ti, no pasarás por ahí por la llama. Está diciendo: no arderá en ti. Así que es una promesa que debe enseñarnos a nosotros como padres a acompañar a nuestros hijos en los momentos difíciles. A veces como padres cometemos un error cuando nuestros hijos tienen consecuencias de sus equivocaciones. En vez de acompañarlos, les decimos: si ve, yo le dije, si ve, yo le dije. Es distinto a acercarnos y abrazarlo y decirle: hijo, estoy contigo y tu dolor es mi dolor. Entonces, cuando uno se une al hijo en el momento difícil que está pasando, en el frío o en el calor del pruebo de fuego, ellos van a sentir que no están solos y dicen: podré pasar esto y mucho más. Así que es estar allí. Y cuánta necesidad tienen los hijos y tenemos como hijos de la presencia de un padre, sobre todo en los momentos difíciles, un padre que nos acompaña. Así que, bueno, tenemos nuestros hijos, mi estimado pastor, usted tiene sus hijas, y aunque ya ellas quizás tengan su hogar, como en el caso de mi hijo, los seguimos acompañando. Están a la distancia, mi hijo está a la distancia, a 2 horas en avión, a 10 horas en vehículo, pero estoy allí, y por medio de las comunicaciones, pues hoy día nos mantenemos comunicando, que sienta que yo estoy ahí. Y estos días, permítanme hablar un poco de esa frase, de una frase que mi hijo, la esposa de mi hijo y mi nietecita nos han podido decir: es: gracias por creer en nosotros. Y eso me llena el corazón, a esa frase que siempre dicen: gracias por creer en nosotros, porque eso nos ha, como usaba el término mi pastor y oyentes, nos ha catapultado, y eso es lo que les da confianza a ellos. Pero si no les acompañáramos en sus procesos, diríamos: venga, no se vayan, que ustedes no pueden solitos. Entonces esa promesa de momentos difíciles, de aguas, de fuego, de prueba, pero siempre nosotros allí. Esa es la función entonces de un padre, no evitarle. Y eso me hace recordar como cuando uno va con su hijo pequeño, lo lleva de la mano. Que lo lleve de la mano no le garantiza que no se vaya a tropezar. A veces yo me acuerdo que con nuestras hijas la llevo de la mano, y cuando se tropieza, y lo bonito es cuando dice: uy, casi me caigo, papi. ¿Sí? O uno dice: uy, casi te caes. Pero no, estaba con nosotros, lo teníamos de la mano. No le evité que se tropezara, pero pues no se golpeó tanto que pudiera salir lesionado. Eso es lo que hace Dios, y lo bonito de Isaías, por eso es lo que nos explicaba el pastor. Pasas por el agua y cualquier persona que se está ahogando, la sensación es terrible,
pero bueno, si me tienen de la mano, entonces casi me ahogo, pero bueno, estuve con mi padre. Y eso es lo que podríamos como mirar aquí en este Isaías 43:2. Alguien que dice, casi me ahogo, menos mal que estaba con mi padre, casi me quemo, pero bueno, sí me quemé, pero pues no me convertí, como dice ahí, no, la llama no arderá en ti, no te vas a convertir en un carbón ni en una mecha ahí que te vas a consumir, no, sí, te vas a quemar. Y me acuerdo de esto, no sé si mi pastor lo miró o nuestros oyentes han mirado, una película donde al protagonista le secuestran la hija y ella está por allá en otro lado y está hablando por celular con el papá y entran los secuestradores y ella empieza a desesperarse y a gritar y me impacta y me gustan unas palabras que el padre le dice: mi amor, cálmate, te van a secuestrar, pero tranquilízate, dime cómo está vestido, qué marcas tiene, algún tatuaje, algo para yo poderte ayudar. Y me impacta es cuando el padre le dice: mi amor, te van a secuestrar, yo no lo puedo evitar, pero yo estoy ahí, yo voy a ir a buscarte, yo te voy a rescatar. Y eso es lo que dice nuestro Padre Jehová: vas a pasar por el fuego, mi amor, eso no te lo puedo evitar, pero no te desesperes, yo voy a estar contigo. Y qué bonito que nosotros a nuestros padres también podamos decirle, a nuestros hijos podamos decirle eso, y por qué no también a nuestros padres. Esto es algo en conjunto, que nosotros podamos decirle a nuestros hijos: tú puedes contar conmigo. Inícialo, hazlo, inténtalo, y si no puedes, confía en mí, yo te puedo ayudar. Pero que le demos esa capacidad, como dijo nuestro pastor: bueno, tú lo quieres intentar, tú vas a empezar solo, hazlo. Pero recuerda que si me necesitas, yo estoy ahí. Qué bueno que nuestros hijos entonces no les evitemos esas dificultades y dolores que nos ofrece la vida, porque nada se puede conseguir en este mundo si no cuesta. Las personas de éxito son aquellas que saben que todas las cosas en la vida cuestan, tanto que cuando ellos les ofrecen un negocio fácil, ilícito, ellos no caen en la trampa, porque ellos dicen: no, de eso no dan tanto. Ellos saben, pero en cambio la persona que le gusta lo fácil, como decía nuestro pastor, esa es la persona que primero cae. Mire, usted con solo 50,000 pesos y le vamos a devolver 500, 1,000,000 de pesos, wow, cae de cabeza. El otro que está acostumbrado a sufrir por las cosas, él dice: no, eso no es tan fácil. Y eso sirve inclusive para protección, para protegernos. El dolor, como dijo ya nuestro pastor, no siempre es malo. El dolor es una advertencia de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo, o que algo malo le pasó al cuerpo, y eso nos advierte y hace que nosotros tomemos algunas medidas, y eso hace en nuestros hijos. Si le permitimos, como hace Jehová, que pasemos por el fuego, por el agua, eso nos va a advertir: hey, mira lo que estás haciendo, si te está doliendo tanto, es porque algo malo estás haciendo o algo no estás haciendo bien, pero cuenta conmigo. ¿Qué necesitas? Yo te puedo ayudar. Lo bueno es que los padres siempre estemos ahí presentes. No importa cuántos años tengan. Lo que voy a decir no es para mediocrizar y minimizar como a veces se lo dice. Nuestros hijos, así tengan 80 años, seguirán siendo nuestros niños, nuestras niñas. Yo a mis hijas les digo niñas, mis niñas, pero no porque las minimice y no les permita hacer lo que tienen que hacer, sino que ellas son mis niñas, como Jehová mismo nos dice: ustedes son la niña de mis ojos. Cuenten conmigo para lo que sea, mi querido pastor. Claro que sí, ese acompañamiento es fundamental. ¿Cuánto hubiéramos querido algunos que no tuvimos la oportunidad de tener a nuestro Padre al lado que nos acompañara? Pero a cambio de eso, Dios nos acompañó y se constituyó en nuestro Padre, aunque no lo veíamos, pero sabíamos, y lo maravilloso es poder sentir que Él está a nuestro lado, y algunas veces tener esa experiencia, como muchas veces la he tenido yo, de momento más crítico, sentir un toque en mi hombro y voltear a ver y nadie, entender que era Dios quien estaba allí, aún haciendo esa manifestación física, como diciendo, dar unos 2 golpecitos en el hombro, como diciendo: hijo, aquí estoy. Y eso llena tanto el corazón. Y si lo hace un padre,
terrenal, físico, cuanto más. Pero oyentes y mi estimado pastor, sabiamente en lo que Dios nos permite ver en la palabra, no solamente el acompañamiento, porque en la vida de los hijos y nuestra tarea como padres, entender que hay etapas donde ese acompañamiento debe ser en un alto porcentaje físico cercano allí, pero debe dentro de eso haber una preparación, como dice la palabra en el Salmo 144, que el padre fuerte, la fuerza de un padre, no solo permite situaciones difíciles, un acompañamiento, sino también nos entrena. El Salmo 144.1 sugerido aquí, entonces dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. La expresión bendito sea Jehová, mi roca, denota fuerza. La roca determina dureza, firmeza, y es allí, en esa roca que es muy dura de penetrar, pero es la que da firmeza. Y el entrenamiento que dice la palabra de adiestrar mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces podemos entender aquí a Dios como ese buen padre que nos prepara para un mundo especial como hijos, un padre que prepara a sus hijos para el mundo, para enfrentar el mundo. Es Dios con nosotros. En esa misma manera, nosotros tenemos que entrenar, y entrenar tiene que ver con una enseñanza no tanto teórica, ¿verdad? El entrenamiento no es solamente decir, bueno, tú tienes que correr diario 1, 2, 3 kilómetros, sino decir, bueno, para que tú aprendas a correr 3 kilómetros, vamos a empezar, hoy vamos a correr 1, mañana vamos, y ese vamos indica práctica, una enseñanza teórico-práctica que es la que nosotros debemos tener con nuestros hijos. Los padres, a veces los hijos se casan, se van de casa y quieren estar allí metidos, voy a hacer ese término que es muy coloquial acá, metidos en la casa de nuestros hijos, aun cuando ellos ya tienen su hogar. No quiere decir que no haya un interés por acompañarlos, sí debe haber un acompañamiento, pero un acompañamiento ya con límites, en la que el apoyo, la cercanía de los padres no sea, digamos, cansona al punto que el hijo tenga que decirle, papá, venga, por favor no venga tanto a mi casa, porque lo que hacemos como padres a veces es tratar de cumplir una tarea que no cumplimos antes de ese acompañamiento continuo, era antes de que ellos estuvieran volando solos. Pero ¿qué nos faltó? Entrenamiento, o sea, enseñarles, adiestrarlos, enfrentarlos para la vida. Yo quiero contar un pequeño ejemplo cuando en cuanto a administración y aprovechar los recursos. Entonces yo caminaba con mi hijo y de pronto nos encontramos alguna vez un pedazo de cable de cobre por ahí tirado en el piso. Aparte de limpiar, aparte de ensuciar, le dije yo en las calles con la basura, yo le dije a mi hijo, si tuvieras una monedita de 200 pesos, ¿tú la recoges? Me dijo, claro papá, una moneda me sirve. Yo le dije, mira, ese pedazo de cable vale 200 pesos. Me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, mira, ese pedazo de cable lo coges, y hicimos el ejercicio de llevarlo a casa. Pelamos el cable, le quitamos el cobertor de plástico y juntamos ese cablecito, y cuando ya tuvimos 1 kilo lo vendimos y diferimos el precio de ese cablecito y nos daba más de 200 pesos. Así que el entrenamiento es eso, no solamente decirle aprenda a ser buen administrador, aprenda a optimizar recursos, aprenda a aprovechar los recursos, sino ir y en el camino decir, esto se hace así. Eso es entrenamiento, y qué bueno, mi pastor, que podamos, y oyentes, ser padres que
no solo acompañamos a nuestros hijos estando al lado de ellos, sino entrenarlos, porque llega otra vez, decimos, un momento en que ya no podemos estar físicamente con ellos allí, pero a distancia podemos estar seguros que ese acompañamiento continúa, porque siempre van a tener presente los principios y el entrenamiento que les dimos. Entonces mira qué amplio que es esa palabra entrenar y qué amplia que es esa palabra ser papá. Es mucho más que solamente estar ahí haciendo presencia, sino haciendo una presencia activa. Anoche un grupo familiar estábamos y hablábamos algo. Hoy, porque hay tanto suicidio, porque hay tanta depresión en los jóvenes, ya aún en los niños, porque entrenar es también en algún momento decirle no, hoy no se puede, hoy no te voy a dar eso, como lo que hace Jehová. Yo te hice pasar por el desierto, yo te hice pasar hambre, pues para saber de qué eras capaz y cuál era tu reacción. Mi querido pastor y oyentes, hoy en día hay una baja tolerancia al fracaso. No puede soportar eso, porque papitos, todo le dice sí, no se niega nada. Como dijo ya nuestro pastor, yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí, y entonces no le niega nada. Eso hace que el niño crezca con una muy baja tolerancia al fracaso. Y el día en que en el mundo le digan no, porque muchas veces se lo van a decir, el día en que en el mundo le cierren una puerta, porque muchas puertas les van a cerrar, Jehová no se lo niega. Pasar por las aguas es eso, te van a cerrar puertas. Pasar por el fuego es decir, te van a decir no. Muchas veces te van a decir no. Y eso hace que lastimosamente cuando nuestros hijos no están acostumbrados a que les digamos no. No, mi amor, eso no te lo voy a comprar hoy. No te lo voy a encontrar, no te lo voy a dar. Eso hace que hoy en día en joven esa falta de tolerancia al fracaso se deprima tanto porque quiere ganar a toda costa. Hay niños con los cuales no se puede jugar porque si él pierde, es una tragedia. Porque papi y mami no le permiten perder. Mi amor, perdiste en este juego y tienes que aceptarlo. Pero lastimosamente, eso está haciendo que nosotros tengamos problemas. Nos escriben desde España, gracias, los encontré y me parecen muy claros, dice el oyente o la oyente que se comunica con nosotros esta mañana. Gracias, estamos para eso, para ustedes. Así que desde España también saludos a nuestros oyentes allá en ese hermoso país. Nos encontró, seguramente había perdido nuestro enlace o bueno, nos dice que nos encontró. Qué bueno, nuestro amado oyente. Entonces, eso es entonces lo que estamos escuchando y para nuestros oyentes que ingresan a esta hora a la sintonía, recuerda, al final del programa puedes volverlo a escuchar en grabación en nuestra página, emisora Pan de Vida o en nuestro canal de YouTube con nuestro podcast también. Nos entrenan y entrenar es eso, mi querido pastor. Muchas veces tenemos que decirles que no, que eso no se puede, que eso no se lo vamos a dar, que eso no se lo vamos a permitir. Eso también hace parte de un buen entrenamiento, mi querido pastor. Sí, claro que sí. Es ser, digamos, saber con la gracia del Señor qué es lo mejor para ellos, qué es lo que los fortalece. Dice en la palabra de Dios que la prueba produce paciencia, ¿sí? A veces en aras de no tener situaciones que nos quiten la paciencia o que nos agoten la paciencia, le decimos a la prueba no, pero es un efecto contrario. Lo que realmente trae paciencia a nosotros es prueba y en ese sentido es no dar algo a nuestros hijos que sabemos que para ellos es bueno en su momento, pero les va a hacer mal. Otro punto importante es que nos corrige. Dios nos corrige y habla de esta manera. Lo que Dios hace con sus hijos lo compara con la tarea de los padres, ¿no? Dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina, y en este contexto
bíblico dice que nuestros padres nos disciplinaron, nuestros padres nos corrigieron, y aunque en su momento esa corrección y esa disciplina sonaba como algo negativo, como bullying, como estar en contra de uno, pues a la postre nos enseñaron que era lo correcto, y hoy tenemos que decirle a mamá gracias. Hoy tendríamos que decirle a nuestro padre, en mi caso a mi abuelo, que fue quien me crió, decir gracias, como en su momento se lo dije, y a las personas mayores reconocer que aún esa corrección fue buena. Hoy se colocan muchas sinónimos a la corrección, y en una interpretación equivocada. Cuando a veces se corrigen a los hijos, ellos lo interpretan como bullying, y entonces dicen, me están haciendo bullying, que no puedo, y frente a eso las leyes también están en contra de esa tarea de disciplinar. Bueno, disciplinar no es castigar o maltratar, ¿no? Según la palabra, sino corregir, decir esto no se hace, esto no es debido, y creo que eso es una de las tareas maravillosas que como padres Dios nos ha puesto a hacer, porque en prepararlos para la vida, cuando entren a trabajar, cuando entren a una empresa, van a tener un patrón que les va a decir sí o que les va a decir no, como lo estás expresando, mi estimado pastor, y cada uno de los oyentes sabe. Entonces a veces preparamos a nuestros hijos para que nadie los corrija, y tenemos gente por eso violenta, gente que no es constante, gente que no se afirma, gente que no se consolida en su proyecto de vida, ni siquiera en su familia misma, porque no aceptan que nadie los corrige. ¿Por qué? Porque no aprendieron a vivir la corrección desde el lugar más importante, desde casa, en su relación con su padre. Y otra vez esa lucha allí a veces de papá y mamá, que el papá está corrigiendo y la mamá a veces está diciendo, bueno, no sea tan duro con mi hijo, no sea tan drástico con mi hijo. Entonces la corrección pierde su objetivo cuando no se está de acuerdo aún en casa, en esta tarea tan importante que da fuerza a los padres y por ende fuerza a los hijos. No olvidemos el texto base que al final dice, en Dios, con Dios haremos grandes proezas. Eso quiere decir que si no hacemos la tarea de corrección, pues nuestros hijos no harán grandes proyectos de vida. Así que esto redunda no solo en un presente de buena relación, sino de futura, de generaciones que van a ser generaciones esforzadas y valientes. La corrección entonces no solamente hace parte de impedir, no dejar de ser, no, es que la corrección hace parte de toda empresa. En toda empresa hay un departamento de calidad donde, ¿qué es lo que se hace? Corregir. Esto no está bien, hay que hacerlo de nuevo, eso no está bien, hay que corregirlo. Sin corrección no hay perfección. Dios nos llama a la perfección, debemos ser perfectos en ese nivel de perfección que es de Dios, no aquel que ya nunca más va a volver a fallar, ¿no? La perfección enfocada de Dios es excelencia. Debo luchar por cada día ser mejor. Sin corrección no podemos mejorar, nos vamos a quedar ahí. Por eso esa es una labor bonita de un padre, corregir. Desde Valledupar también nos escriben, un buen programa, son de bendición. Ustedes también, nuestros amados oyentes, también son una bendición para nosotros. De hecho, existimos gracias a Jehová Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y a ustedes, nuestros oyentes, que están ahí en cada una de nuestras plataformas. Recuerda, si quieres ingresar a todas nuestras plataformas, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Ministerio Pan de Vida Universal, y a través de ahí te redirecciona a cada una de las diferentes plataformas. Esa quinta observación que nos hace Dios a través de la palabra, dice, un buen padre nos enseña. La fuerza de un padre debe estar enfocada en eso, en enseñar. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En este caso nos está hablando a nivel espiritual, yo lo instruyo, pero también a nivel secular, instrúyelo. Y él no se va a alejar de ese buen camino, pero le debo instruir, le debo enseñar. Es que muchas veces nosotros los padres damos por hecho de que nuestros hijos ya nos entienden.
¿sí? Es como en el amor. No, es que él sabe que yo lo amo, es que ella sabe que yo lo amo. No, sí, hay cosas que se tienen que explicar. Jesús y Jehová de los ejércitos tiene y sigue teniendo mucha paciencia con nosotros. Hay que enseñar todo, desde las cosas básicas. Ya dijo nuestro pastor, no solamente le digas qué hacer, sino muéstrale. Más que enseñar teóricamente es mostrar. Por algo somos ejemplo, somos molde, somos figura. Por lo tanto, muéstrale. Si quieres que tu hijo tienda la cama, muéstrale cómo debe hacerlo. En el entrenamiento, eso hace parte de ese entrenamiento. Dios me permitió también estar en la Armada Nacional y recuerdo algunas de las frases militares. El entrenamiento tiene que ser tan duro que la guerra parezca un juego. Y en ese momento tal vez uno no lo entendía. Pero ¿cómo así? ¿Por qué nos maltratan de esa forma? No es maltrato. Y esa era una forma de enseñarnos. Estamos para prepararlos, para entrenarlos, y un soldado que no es entrenado, lastimosamente, no solo va a morir él, va a morir también todas las personas que están con él. Siguen saludándonos de España y otros lugares del mundo y de Colombia, gracias a ustedes, nuestros amados oyentes. También tenemos saludos desde Puerto Rico, desde México, muchas ciudades de ese hermoso país, y obviamente también muchas ciudades de nuestro hermoso país, Colombia. Así que seguimos entonces, nos corrige, y esa corrección hace parte del amor. Si yo amo a mi hijo, yo lo corrijo, porque si no lo corrijo, lastimosamente se va a ir por ese camino equivocado, mi querido pastor. Claro que sí, mis amados oyentes y pastor. Recordar que estamos hablando de la fuerza de un padre en esa responsabilidad maravillosa que es un privilegio. También nos habla Dios de dignificar, de enseñar, de instruir al niño en su camino para que, como decía el pastor, aunque sea grandecito, no se aparte de él, y no exigir pues resultados a nuestros hijos sin antes haberles enseñado cómo conseguirlos. Sí, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué mi hijo es así? Pues sencillamente como padres tenemos la respuesta. No todas las veces, porque a veces los hijos, habiéndoseles enseñado el camino del bien, han escogido otro camino, pero ese otro camino pues también debe habérseles enseñado. Decirles, si usted se va por el camino equivocado, me va a chocar, pero cuando choque, sepa que estoy allí. Así que otro punto importante en esta tarea de la fuerza de un padre es dignificar a los hijos, y cuando hablamos de dignificar a los hijos es de darles un lugar de importancia, porque a veces pensamos que como somos padres entonces somos los dueños de los hijos, pero decirle a los papás, ustedes, yo, nosotros no somos dueños de los hijos. El dueño de los hijos es Dios. Dice la palabra en los salmos que los hijos son herencia de Jehová. Es una herencia que Dios nos dio. Como dice la mayoría de gente, los hijos son prestados, y es una gran verdad. Así que tenemos que tratarlos en algún momento de igual a igual, o como dice Malaquías capítulo 3, versículo 17, hacerles sentir que ellos son importantes, que cuando nos equivoquemos, pues les pidamos perdón. Y cuando ellos se equivoquen, pues decirle, hijo, hija, ven, te perdono. Dice el texto, y serán para mí, hablando Dios de sus hijos, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone. ¿Cómo? Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que debe haber esa relación de dignificación, porque siempre habrán cuestionamientos de un lado y de otro donde se considera que hubo un ofensor. Pues si ha habido ofensa o no, o al menos la interpretación o la equivocación, sí debe haber una relación de mejorarla para
llegar a tener, como dice el Señor en la primera parte, serán para mí especial tesoro. Ese concepto de especial tesoro debe ser recíproco entre papá e hijo. Que el hijo considere mi papá es mi tesoro más especial y que el papá pues también considere lo mismo, ¿no? No solamente cuando por el comercio se dan el Día del Padre o el Día de la Madre, sino en una relación constante. Para ello debe haber una relación, como dice el texto, de perdón, para dignificar, para valorar, para decir, hey hijo, hija, tú eres la razón de mi esfuerzo, de mi lucha, de mi trabajo, tú eres el responsable de mi felicidad, de mi satisfacción, tú llenas el hogar, tú llenas la casa, es decir, reconocerle a los hijos. A veces hay padres que dicen, no, yo no le reconozco a mi hijo porque él se crece. Pues esa es la idea, que se crezcan, no en orgullo, sino en ese concepto de amor y de valor de la otra persona, mi pastor y oyentes. Ahí cabe esa frase que está de moda, empoderar, ¿cierto? Lo que se trata es eso, cuando dice mi pastor, de que se crezca en el sentido de que se empodere, de que se crea capaz. Y esto va muy ligado al punto anterior de corregir. Debo corregir sin degradar a mis hijos, sin degradar al empleado, sin degradar a los demás, a las personas a quienes tenga que corregir. Debo entonces corregir, pero sin llegarlo a degradar. Tengo que corregir, pero haciéndolo sentir digno, que sí se equivocó, pero no por eso debo corregirlo de una manera áspera, como dice la palabra de Dios. Es que este no sirve para nada, es que este siempre ha sido un inútil. No, es que lo estoy corrigiendo. No, con esas palabras no corregimos a nadie. Lo que hacemos es dañarlo. No lo estamos empoderando, como dice nuestro pastor. Bueno, se equivocó. Mi amor, eso así no está bien. Si lo hicieras de esta forma, vas a tener mejores resultados. En cosas así sean pequeñas. Pero es que ese nido de ratas que dejaste en la cama, eso es asqueroso. No, digámosle, mi amor, la cama lo hiciste bien, pero te falta mejorar. Mira, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que estirar la cobija, la sábana, lo que sea. Hacerle ver que cometió un error, pero sin degradarlo. Hay un programa por ahí en televisión musical que yo siempre digo, bueno, sí, cantaron mal, hay que corregirle porque de lo contrario no va a aprender, pero lo malo es la forma como se lo están diciendo. Esa forma como se lo está diciendo no lo está ayudando, lo está degradando, no lo está dignificando, lo está matando. Ya no va a querer salir a un escenario porque va a sentirse avergonzado. Entonces no se trata de que avergoncemos a nuestros hijos, no se trata de que los hagamos sentir culpables o mal, sino que con amor lo dignifiquemos aun cuando lo tenemos que corregir, que le hagamos ver que eso que hizo no es correcto, pero que se puede mejorar sin que deje ser el niño de mis ojos o, como dice Jehová, mi especial tesoro. ¿Sí? Porque ya vemos, Jehová es un Dios que corrige, es un Dios de disciplina, pero Él lo hace con amor. Ustedes son mi especial tesoro, ustedes son lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero mi amor, te equivocaste en esto. Entonces corrijamos, pero no maltratemos, porque eso es otra cosa muy diferente. Muchos padres lo que hacen es maltratar a sus hijos y eso es lo que causa daño también en ellos. Esa séptima sugerencia y última ya nos hace sentir amados. Aun cuando nos corrige, nos hace sentir amados. Que bueno que algunas personas dicen, me dijo hasta de que me voy a morir, pero lo dijo con tanta dulzura, que sonó bonito, que me gusta. Hay correcciones que son duras, fuertes, pero se lo dice de una forma tan amorosa que uno irremediablemente se corrige, porque dice, es que lo dijo. Había por ahí una familiar que siempre expresaba eso, me dijo hasta de que me voy a morir, pero lo dijo tan bonito que me quedó gustando. Romanos 5:8,
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos dijo, mira, cuenta conmigo, yo estoy contigo, sabiendo aún que somos pecadores, sabiendo aún que nosotros no éramos merecedores, pero ahí está, ahí nos dice, aunque pases por el fuego porque te equivocaste. Muchas de esas pasadas por el fuego, mi querido pastor, muchas de esas pasadas por el agua, a veces son por nuestras equivocaciones. Mi amor, te equivocaste, ¿qué vamos a hacer? Te tienes que pasar por el fuego, pero cuenta conmigo. Y qué sabroso pasar por ese fuego, pero sintiéndonos amados. Podemos superar, ¿sabes? Superar una enfermedad, pero sentirnos amados. Es más fácil de sobrellevar un problema, una dificultad, sintiéndonos amados. Para los que conocen, la mayoría de nuestros oyentes no, porque siempre no todos son de manera regular, hay gente que entra hoy por estar estudiando algún tema, y los que ya saben, Dios me permitió tener una experiencia en la UCI con el COVID. Pero ahí me daba cuenta que muchos de los que se recuperaban era porque tenían un buen acompañamiento. De hecho, Dios me permitió recuperarme por ese buen acompañamiento de mi esposa, mis hijas, del sentirse amado. Eso hace que se recupere una persona. Todo eso hace parte del acompañamiento, hacernos sentir amados, aun cuando nos equivocamos. Aquí está hablando un Dios maravilloso, y Él nos está diciendo, aun siendo pecadores, pero Él nos demuestra su amor. Así tu hijo se equivoque, así nosotros nos equivoquemos, pero qué bueno que sintamos ese acompañamiento, que sepamos que hay una persona que nos ama, a pesar de que me está corrigiendo, pero que me ama, mi querido pastor. Claro que sí, el amor, sí, el amor está relacionado con no solo todo lo bueno, sino con la disciplina, porque dice que el padre que no ama a su hijo, pues no lo disciplina, o sea, no le permite cosas duras. Entonces el amor está relacionado precisamente con esos momentos duros, pero el estar allí y el manifestar que es por el bien, ¿no? Digamos que en este caso hay muchas experiencias y otra vez, permítanme compartir una vez más una experiencia con mi hijo en su etapa donde necesitaba más acompañamiento de mi parte, en sus 10, 11, 12 años. Fueron las últimas veces que lo castigué físicamente, como la palabra nos dice, con vara. Entonces siempre me sentaba con él antes de y después de. Así que le decía, lo voy a disciplinar, le voy a dar 2 juetacitos con la vara por su falta, o 1, o a veces le decía, te voy a dar 1, pero si tú me explicas qué ha pasado, pues omitíamos el castigo. Y algunas veces fue duro, después de castigarlo, sentarme con él, poner mi mano en su hombro, mirarlo a los ojos y con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada, decirle, no arrepentirme, ¿no? Del castigo que había hecho, sino decirle, papi, me duele tanto como a ti. A ti te duele físicamente, pero a mí me duele el corazón tener que castigarte, pero lo hago porque te amo. Y continuaba una enseñanza bonita. Así que respuesta de ello, me abrazaba y yo podía decirle, hijo, te amo y no quisiera volver a castigarte. Es lo mismo que hace Dios con nosotros, y esa acción maravillosa de uno poder reconocer en su momento con sus hijos que lo que está haciendo, lo está haciendo aún si lo está castigando por amor, si lo está disciplinando con amor, si lo está corrigiendo con amor, si lo está dignificando, bueno, todo sea porque lo ama, y manifestarlo, porque es que a veces tenemos un problema como padres y confundimos amor con debilidad. Entonces decimos, si le digo que lo amo en este momento, entonces es como que me estoy arrepintiendo. No,
Si tú corregiste a tu hijo y luego le manifiestas tu amor, que esté claro que no estás perdiendo tu autoridad, no estás siendo débil, sino que estás siendo flexible y estás dando a entender que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con amor, así que debe desprenderse de ese abrazo, de esa expresión, no solo palabras agradables que superen la capacidad de su hijo, como decirle, bueno, tú eres capaz, tú puedes salir adelante, tú puedes dejar de hacer esto o aquello, espero no volver a tener que corregirte porque tú vas a mejorar, y si tengo que hacerlo, lo volveré a hacer. Un gesto, ¿no? Una mirada que demuestre nuestro amor, porque muchas veces no decimos nada a nuestros hijos, pero con la mirada, pues como que decimos mucho más, ¿no? Con nuestro rostro, con una sonrisa podemos expresar mucho amor, y ellos pueden sentir que aunque somos a veces duros, aunque a veces somos un poco toscos, pero que es por el bien de ellos, sobre todo, que sientan nuestro amor que tenemos para con ellos, y no solo su presente, sino su futuro, mi pastor y oyentes. Entonces ese es corregir. No estamos diciendo que no se lo debe hacer, hay que corregir, pero hay que corregir con amor. Todo lo que hagamos en la vida, si nosotros le agregamos algo de amor, nuestras abuelitas, para nomás hacer un almuerzo y mucho, el ingrediente final y secreto de ellas, ¿cuál era? Mucho amor. Sí, no es, ¿y qué le echó mamita? Lo mismo siempre, solo que le agregué amor. Y eso funcionaba. Les quedaba unos almuerzos deliciosos, y el secreto era agregarle amor, una acción de protección. Si un hijo se cae, el padre es capaz de tirarse de donde sea para protegerlo. Eso es una acción. No sabe nadar, pero si ve que el hijo se está ahogando, él se tira. Pero debo expresar el amor. A veces a los padres nos cuesta expresar el amor a nuestros hijos, y nuestros hijos a los padres. Una experiencia que tuvimos que vivir en los días de Semana Santa. Estábamos por allá en una región acá de Nariño, Chachagüí. Nos fuimos a pasar esos días de fiesta. Y cuando yo estaba guardando ya la maleta para devolvernos a la ciudad de Pasto, metí la maleta, cerré el baúl, pero no alcancé a sacar la mano. Y me quedaron todos los dedos negros, porque me los apreté y me di muy fuerte. Y una de mis hijas, la que estaba ahí junto, lo único que hizo fue cogerme los dedos y apretármelos ahí. Una acción que podía yo sentir ahí, su amor y su dolor. Y eso le alivia y eso le ayuda. Esa es una acción, es de protección, de amor, que a veces nosotros no lo hacemos. ¿Sí? Un simple gesto, algo que nos demuestra ese amor, nos transmite ese amor, como un padre, como se dice normalmente y por molestar, oiga, la saliva de la mamá es sanadora. Se cae el niño y la madre le echa saliva, y ese es transmitir amor. Hay que corregir, pero hay que hacerlo con amor. Hay que amar, pero hay que expresarlo. No expresemos solo el mal genio. Hay personas que el mal genio, el aburrimiento, lo expresan con una facilidad increíble, pero el amor les cuesta. Debemos expresar ese amor. Mis queridos oyentes, entonces llegamos al final de nuestro tema, un tema maravilloso que podríamos estar todo un día hablando de él, y nos faltaría todavía tiempo. Con la fuerza de un padre, utilicemos esa fuerza que Dios nos ha dado, esa experiencia, ese conocimiento, para formar, para entrenar, para capacitar, para ayudar a nuestros hijos a avanzar. Termino con una frase que leía por ahí. Yo a mi hijo le ayudo a lavar la manzana, se la puedo ayudar a pelar, le puedo ayudar a picar la manzana, pero no le puedo ayudar a comérsela, porque el que se la tiene que comer es él. Yo le lavo, le pelo, le pico, pero no me la puedo comer yo, él se la tiene que comer. Y así es la vida. Yo le puedo ayudar, yo lo puedo acompañar, pero hay cosas que solo deben hacerlas ellos,
porque eso hace parte de su formación, pero que siempre sepan y entiendan que están con nosotros, que cuentan con nosotros y que nosotros estamos ahí tanto para ayudarle en hacer algo como para ayudarle en la corrección, porque la corrección también es una forma de ayudar a nuestros hijos. Mi querido pastor, su conclusión, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti, pastor, y a los oyentes. La conclusión creo que es recordar lo que dice el Salmo 60, el salmista David: en Dios haremos grandes proezas. Jesús lo dijo: si ustedes van al Padre como yo voy al Padre, las cosas que yo hago ustedes las harán y aún mayores. Nuestros hijos pueden alcanzar y deben saberlo, y nosotros debemos contribuir a que ellos alcancen más grandes cosas que nosotros. No sé cuál es tu contexto, si eres un ministro, si eres un empresario, si eres un trabajador, bueno, no sé, eres un emprendedor, cuál es tu profesión. En todo, tus hijos, según Dios, son llamados a superarnos a nosotros, pero esa superación de nuestros hijos no solo depende de lo que Dios dijo, sino de nuestra participación, queridos padres. Y oro a nuestro Dios y pido a nuestro Padre Celestial que cada uno de ustedes que están oyendo ahora y han escuchado estos principios de la palabra, o que escucharán en diferido más adelante, que Dios les permita reflexionar, reaccionar, retomar, dejar la carrera de la vida por tantas otras cosas, por ganar dinero, por construir casas, por construir empresas. ¿Para quién? Si no estamos invirtiendo en lo más preponderante, en lo más maravilloso, que es dejar nuestro depósito en la vida de nuestros hijos, para que ellos tomen eso por lo cual hoy luchamos y lo hagan crecer, y no ocurre el efecto contrario de que todo aquello que hemos construido con el tiempo de nuestros hijos, ellos después nos van a cobrar, y eso que construimos pues simplemente se destruye. Un abrazo para todos, y que estos principios del manual de la familia, la palabra de Dios, pueda bendecir sus vidas y también bendecir a otros para bien éxito de sus familias. Muchas gracias, pastor. Un abrazo para todos. Gracias a usted, querido pastor. Al final, por el interno, nos ponemos de acuerdo para su próxima participación, que es una bendición para todos nosotros y nuestros oyentes. Qué buena esa conclusión. Entonces me queda gustando mucho ese versículo 12 del Salmo 60, que David dice: haré grandes proezas con Dios. Haré, no Dios va a hacer, sino haré. Y a ello le añado, mi querido pastor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dos cosas muy importantes. Entonces, hablamos de una antigüedad donde David dice: yo todo lo puedo. En últimas, parafraseando, los dos están diciendo lo mismo, ¿cierto? En diferentes tiempos. David está diciendo: con Jehová, con Dios, haré grandes proezas. Y hoy nosotros podemos decir en nuestro tiempo: en Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es mi acción. Ahí está Cristo para fortalecerme en su fuerza. Mira, los dos están hablando de lo mismo, de la fuerza de Dios, de la fuerza de un Padre. Con la fuerza de Cristo en mí, yo todo lo puedo hacer, todo es posible. Y nuestros hijos todo lo pueden hacer si nosotros estamos ahí para ayudarlo, obviamente con la ayuda de Dios, pero como este espacio es más dedicado a la familia, aprendiendo de la palabra, por eso nuestros hijos podrán hacer grandes cosas si nosotros los instruimos, si nosotros los preparamos, si estamos ahí. Con Jehová podemos hacer grandes cosas, y con Jesucristo hoy en día también podemos hacer grandes cosas. Todo lo podemos en Cristo Jesús, en su fuerza, porque Él es quien nos fortalece. Nuestros amados oyentes, qué bueno haber estado entonces en esta mañana con cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, permitirnos estar con ustedes allá en el lugar donde están, desde España,
Bendiciones a quienes nos están sintonizando desde este hermoso país, de muchas ciudades de Colombia, de México, Venezuela, Brasil y muchos otros países que a esta hora de la mañana se encuentran con nosotros estudiando cada uno de los temas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Queremos utilizar la modernidad, la tecnología para hacer misiones, para evangelizar al mundo entero. Y algo maravilloso, muchas veces cuando hacemos campañas, lo máximo que podemos llegar es hasta la puerta de la casa de alguien, pero a través de estos medios podemos entrar hasta la cocina, el baño donde tú nos estás escuchando a través de tu celular, podemos entrar hasta la alcoba, lo más íntimo de cada uno de los que nos sintonizan. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Quédense en nuestra programación, a continuación Musical del Cielo, reflexiones, muchos otros programas para ustedes, nuestros amados oyentes. El último saludo, bendiciones desde Florencia, Caquetá. Dios les bendiga a cada uno de ustedes también. Quédense entonces en nuestra programación. Que Dios les bendiga grandemente. Recuerden, todos los sábados entonces estaremos también con nuestro programa 11:30 de la mañana, el próximo sábado, si Dios lo permite, con otro invitado especial. Dios les bendiga.